GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia, un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 11 de enero de 2020 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. La semana pasada, el primer sábado del año, iniciamos una serie de juicios históricos. Hoy continuaremos con el juicio de Jesucristo. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana, porque lo que ustedes decidan compartirnos nos ayuda siempre a crecer. Todos ustedes son muy valiosos para nosotros, por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden con su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Ignacio Salcido, licenciado en Derecho, maestro en Derechos Humanos y dedicado al libre ejercicio de la abogacía. ¿Qué tal? Muy buenos días, auditorio. Licenciado Luis Fernando Garay Contreras, también licenciado en Derecho, maestro en Derecho Fiscal y consultor de áreas de abogacía. Él ejerce el libre ejercicio de la abogacía. ¿Qué tal? Muy buenos días al auditorio. Y bueno, un momento más llegará nuestro siguiente invitado. Como música, vamos nosotros a escuchar de fondo, muy lógico, Aleluya de El Mesías de Händel. Nacho, nos decías que sería interesante que pudiésemos platicar, aunque este programa es estrictamente de historia, algunos conceptos fundamentales sobre lo que sería la historia de un proceso y un proceso en sí mismo para poder posteriormente ingresar a la idea de lo que sería el proceso a Cristo. Así es. ¿Qué tal? Muy buenos días de nuevo. Considero muy relevante el hecho de contextualizar, dado que vamos a tratar el proceso de Cristo desde la perspectiva histórica diagonal jurídica, una especie de introducción sobre lo que es el proceso jurisdiccional dirigida a un público no jurista, en términos muy sencillos y muy llanos, que realmente no tiene nada de complicado y más lo complicamos los abogados con los tecnicismos que utilizamos para denominar las instituciones. El proceso, según la doctrina, no es otra cosa, lo mismo que significa en español, un conjunto de pasos que tienen como finalidad la consecución de un resultado. En materia jurídica, el proceso es el conjunto o la secuencia de actos encaminados a la obtención de una sentencia. Por eso se llama proceso. Agarramos la misma concepción del idioma español, que es la serie de pasos encaminados a un fin, pero como se trata en el aspecto jurídico de resolver alguna controversia, de dirimir un punto dudoso, entonces el proceso viene a ser el conjunto de actos orientados a la resolución de un conflicto. Los procesos que se siguen ante los tribunales se rigen por una serie de principios, de reglas, cuya observancia es obligatoria y que de no ser observadas producen la nulidad de lo que se actuó. ¿Por qué? Esto cuesta muchas veces trabajo entenderlo a las personas que no se dedican al ámbito jurídico. Como en el proceso se ha inclusive equiparado la labor del abogado al momento de litigar un caso con la labor del historiador, porque se trata de resolver una controversia basada en ciertos hechos. Entonces, el proceso como tal no puede garantizar, no tiene el rigor científico que tiene el proceso de descubrimiento de la historia, porque se tiene que verificar en tiempos breves a fin de satisfacer el interés social de que las controversias se resuelvan pronto. Entonces, ¿cómo es que se busca maximizar que la verdad histórica se refleje en un proceso, no obstante que se tiene un tiempo muy limitado? Bueno, pues se establecen formalidades esenciales que maximicen que la información que está llegando a la persona que va a decidir sea veraz, esté completa y que todos los interesados hayan podido dar su versión de los hechos, probar su versión de los hechos, forzando a la persona que vaya a resolver
a valorar las posturas de ambas partes y las pruebas rendidas. Una vez que se tiene toda esta información, se analiza si no se cometió algún vicio, algún error, que todo haya sido conforme a las formalidades establecidas en la ley, y entonces se emite una sentencia que, para ser válida, y se reitera, tiene que ser el consecuente de un proceso seguido con las formas de la ley, porque esas formalidades son la manera en la que el legislador estableció un mínimo de garantía de que al momento de sentenciar se tuviera la mayor cantidad posible de verdad o de verosimilitud. En un proceso judicial no es tan importante la verdad histórica. Inclusive puede darse el caso que a un no jurista, e inclusive a los juristas, nos parece absurdo de que exista una sentencia en la que se determine una cierta cosa, pero que realmente sepamos que esa cosa no pasó o que pasó en forma distinta. Todo esto que comento a modo de introducción viene a colación porque en el proceso de Cristo, bajo las leyes que regían en aquella época, ya estaban establecidas muchas de las formalidades que actualmente imperan, inclusive en el derecho mexicano. Otras no, otras ya quedaron muy atrás por ser meros ritos carentes realmente de un contenido que pudiera garantizar la veracidad de lo que se estuviera expresando. Pero entonces, desde ese contexto, creo que ya podemos estar en posibilidad de comprender por qué la ausencia de observancia de las formalidades establecidas en un proceso puede provocar que la sentencia que se llegue a dictar sea nula. Magnífico. Ahora bien, yo quiero comentar que al hacer este programa, nosotros vamos a analizar el proceso en sí mismo desde el punto de vista jurídico e histórico en relación al momento en que ocurre. Ustedes recordarán que Jesucristo vivió realmente 3 años prácticamente de lo que sería una vida pública, y en esos 3 años él estuvo presentándose ante toda una comunidad, mencionando aspectos fundamentalmente religiosos, hasta que llegó el momento en que fue detenido. Todo el mundo recuerda esa parte, donde Judas lo entrega con un beso, y a partir de ese momento él entra en un programa jurídico dentro de lo que serían las leyes primero judías, y después va a haber una implicación en el aspecto romano. Entonces vamos a iniciar esta parte que corresponde a la idea de cómo era estrictamente hablando el proceso, cuáles eran los fundamentos del proceso judío en la época de Jesucristo. Y ya está con nosotros el licenciado Carlos H. Huerta. Él es licenciado en Derecho, estuvo con nosotros la semana pasada, y él es catedrático y abogado consultor con acentuación en amparo. Carlos, buenos días. ¿Qué tal, doctor Luis Alberto, compañeros, colegas, público en general? Mucho gusto. Y bueno, no sé si Luis Fernando quieres comentarnos las características o las condiciones en que se tenía que dar un juicio en la época de Cristo en Judea. Así es, en el tema de Jesucristo, en su proceso, debemos entender o recordar que hubo 2 juicios en sí. Uno fue por la ley hebrea, juzgado propiamente por los propios judíos, y otro fue el político, que había una cuestión técnica jurídica. Para poder ejecutar esa sentencia tenía que certificar una homologación para que existiera esa consecuencia jurídica y aplicar lo que habían acordado mediante sentencia. En el caso, se inicia con un juicio ante el Sanedrín, en la que se le acusa a Jesús de Nazaret, así lo mencionan, como alguien que había cometido ciertos delitos, y basados en la ley hebrea, en el que se considera al Sanedrín como el tribunal de los judíos. Lo empiezan en un proceso y buscan ellos obtener, mediante la observancia de entre comillas, de lo que la ley hebrea citaba. Por ejemplo, ellos tenían que haberlo juzgado de manera pública en el día,
¿Así lo fijaba la ley? Así lo fijaba la ley, debía hacerse en el lugar, el Gazit, que era un lugar apropiado para los juicios. Había oportunidad de que la gente participara de alguna manera con sus testimonios al ver que se estaba juzgando a una persona. En fin, una serie de disposiciones que garantizaban los derechos a la defensa por parte de los inculpados, que en este caso estuvo plagado de ciertas características que debió haber sido anulado ese proceso, ¿verdad? Como por ejemplo, haré 2 comentarios a manera de ejemplo. El proceso de Jesús de Nazaret se llevó por la noche. Se llevó en un lugar diferente donde se llevaban los juicios o se juzgaban a las personas, y esto de alguna manera pues acarreó o debió haber acarreado alguna nulidad respecto al proceso. Ok, perfecto. Carlos, ¿quieres comentar algo? Sí, pues antes que nada reiterando el saludo a mis colegas aquí presentes, un gusto estar aquí en esta estación. Y sí, redondeando un poco lo que dice aquí mi colega que ahorita intervino, el maestro Garay, pues aquí nos encontramos con una concurrencia pues hasta de jurisdicciones, porque era la jurisdicción del derecho hebreo, vamos a llamar como un derecho local, y un derecho, si lo equiparamos a lo federal, pues el derecho romano. Acá con datos que nos hemos documentado aquí los panelistas, sabemos que se manejan muchas fechas, año de Roma, antes de Cristo, después de Cristo, entonces ya tenían unos 60 y tantos años de dominación precisamente el Imperio Romano, cuando llega Pompeyo y arrasa casi con Jerusalén. Entonces había un respeto al derecho local para para el derecho hebreo judío para cuestiones meramente domésticas, por decir algún vocablo, y el atentado contra el Imperio Romano, contra las cívitas, la ciudad romana, la figura de los Césares, pues esas eran causas un poco más mayores. Concuerdo contigo, amigo Garay, pues seguí un principio parecido a lo que dijimos en el programa pasado de la diurnidad, era una solemnidad del procedimiento. En este caso fue en la casa del suegro de Caifás, de nombre Anás, ex sumo sacerdote, y perdón la expresión, el Sanedrín se constituyó, como decimos vulgarmente aquí en mexicano, pues con puro acarreado, porque necesitaba un quórum mínimo, era horas de la noche. Y yo quisiera hacer un pequeño comentario. Acá los evangelistas nos señalan los 4, en cuanto al prendimiento de Jesús. Dice Jesús, pues aquí yo soy el hombre, o sea, ¿por qué tanto contingente? Y hasta yo digo que es la única defensa de Jesús en ese momento de su tensión. ¿Cuántas veces no me vieron en el templo en los 3 años que duró mi ministerio? ¿Y por qué no les prescribió el derecho para detenerme en flagrancia? Aquí no había ninguna orden de detención, al menos formal o al menos verbal. Entonces, ahí la garantía de seguridad jurídica, desde un punto de vista así, pues ya de entrada se ve vulnerable. Pero él no pone una defensa, diciendo, ¿por qué no me detuvieron antes? ¿Por qué toda esta parafernalia de decenas de legionarios así, de huestes romanas fuertemente armados, contra pues 12 infelices ciudadanos comunes como los judíos? Bueno, aquí cierro mi parte de intervención porque traigo otras interpretaciones, pero me gustaría que todos interactuáramos así para ir nutriendo este diálogo y recordando pues que es un ejercicio académico al final de cuentas. Sí. Muchas gracias. Sí, Nacho, sí, adelante. Gracias. Yo únicamente quiero, de manera muy somera, ya hablamos ahorita del proceso para no juristas, y en función, para cerrar de manera breve, las formalidades que existían, al menos en el derecho hebreo, para el juzgamiento de una persona, eran el principio de publicidad, que implicaba que tenía que ser un juicio público, el de diurnidad, que implicaba que se tenía que hacer en horas del día, el de libertad defensiva del acusado, que era una amplia libertad de defensa, escrupulosidad en la valoración y desahogo de las pruebas, prohibición para que nuevos testigos depusieran contra el acusado una vez cerrada la instrucción, sujeción de la votación condenatoria a nueva revisión dentro del término de 3 días, inmodificabilidad de los votos absolutorios en la nueva votación, posibilidad de presentar nuevas pruebas a favor del condenado antes de la ejecución de la sentencia, invalidez de las declaraciones del acusado si no fueran respaldadas por alguna prueba que se rindiese en juicio, y el de aplicación a los testigos falsos de la pena del delito que estaban ellos imputando. Entonces, todo esto lo pongo en el marco para que ahora que
entremos ya de lleno en el proceso de Cristo, veamos cuántas de estas formalidades se observaron y cuáles no. Así es, vamos a hacer una breve pausa y empezamos a analizar el juicio en sí mismo. Entérate, el dato histórico. Diálogos con la historia. Nace Charles Perrault, escritor francés principalmente reconocido por haber dado forma literaria a cuentos clásicos infantiles como Pulgarcito, Barba Azul, Cenicienta, La Bella Durmiente, Caperucita Roja y El Gato con Botas. Después de su muerte, estos cuentos inspiraron a muchos escritores de fantasía y además se convirtieron en películas que son muy conocidas en todo el mundo. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy estamos platicando del juicio de Jesucristo en el aspecto jurídico histórico. Están con nosotros el licenciado Luis Fernando Garay Contreras, el licenciado Carlos H. Huerta y el licenciado Ignacio Salcido. Y Nacho, nos comentabas antes de la pausa que había una serie de condiciones fundamentales en el juicio judío que deberían cumplirse para que se pudiese dar lo que llamaríamos un juicio justo en su momento. Así es, las enlistamos brevemente antes del corte y ahorita yo creo que podemos hacer una síntesis explicando el porqué de cada una de ellas. Así como dijimos al comenzar el programa, que el establecimiento de formalidades en el procedimiento era la maximización de las posibilidades de allegarse de la verdad real a fin de que la sentencia que se emitiera estuviera apegada con lo más real de los hechos acaecidos. Bueno, en este caso, en el contexto histórico podemos, por ejemplo, entender el principio de publicidad que exigía la ley judía en los procesos. Yo lo entiendo como un requisito en el sentido de que la legitimidad de los fallos judiciales derivaba del hecho de que la gente estuviera realmente convencida de que la sentencia emitida era justa en relación a los hechos expuestos, a la defensa esgrimida por la persona a la que se le estuviera formulando la acusación y a las pruebas rendidas. Así como ahorita la garantía de legitimidad de una sentencia es la fundamentación y la motivación del fallo en el sistema escrito, antes el sistema era oral y entonces mientras más personas acudieran, más se garantizaba la imparcialidad de la resolución, porque aparte el hecho de que hubiera público, hubiera pueblo, digamos que sujetaba a los impartidores de justicia a no actuar de manera venal. El de diurnidad está relacionado de manera inmediata con el principio anterior, porque si se buscaba que hubiera la mayor cantidad de personas posibles, pues por el simple, el ciclo circadiano humano, pues estamos despiertos de día y no de noche. Entonces un proceso tiene que ser de día, que es cuando se garantiza la mayor cantidad de personas. El de libertad defensiva del acusado. Sí. ¿No podía llegarse hasta la noche y seguirse durante la noche? No, estaba prohibido. Yo pienso precisamente, tratando de entender un poco la razón del principio de publicidad y diurnidad, que el propio cansancio de las personas hacía que durante el transcurso del día empezaran a abandonar el recinto, y es normal. Nadie se va a quedar allí todo el tiempo y entonces, ¿qué pasaba? Podía prolongarse un juicio de manera deliberada de tal suerte que ya cuando no hubiera tanta gente se emitiera el fallo y se estaría vulnerando el principio de publicidad. El principio de libertad defensiva implicaba desde luego que el acusado tenía todo el derecho a ofrecer cualquier clase de pruebas que justificaran que su inocencia. El de la escrupulosidad en el desahogo de la prueba testimonial de cargo y de descargo es algo muy parecido a lo que actualmente nosotros denominamos como debida motivación en la valoración de la prueba y que se rige por principios como la sana crítica y las máximas de la experiencia, entre las cuales se encuentran el conocer la identidad del testigo, el saber cuál es digamos, la reputación que tiene la persona, si ha tenido problemas con la ley, ese tipo de cosas. Se prohibía también que nuevos testigos depusieran contra el acusado una vez cerrada la instrucción del procedimiento, porque esto implicaría vulnerar la presunción de inocencia. Si al acusador le salía mal la instrucción, pues era una segunda oportunidad para que, viendo que no le salió bien en la instrucción del proceso de la acusación, presentara nuevas pruebas. El de la sujeción de la votación condenatoria a una nueva revisión dentro del término de 3 días. Cuando era condena de muerte, se hacía la votación y tenía que esperarse 3 días para volver a hacer una votación, pero los votos de absolución, esos quedaban firmes. Entonces solamente era para ver si alguno de los que había votado en favor de la condena cambiaba de parecer. Este está estrechamente relacionado, inmodificabilidad de los votos absolutorios, posibilidad de presentar pruebas a favor del condenado antes de ejecutarse la sentencia. Eso lo entendemos porque quizá
derivado del tiempo que se le daba al acusador para formular su defensa, no había tenido el tiempo suficiente, a diferencia del que acusaba, que sí tenía todo el tiempo del mundo para formular la acusación, y por eso es que aún antes de ejecutarse la sentencia podía presentar pruebas. Se invalidaban las declaraciones del acusado que no estuvieran respaldadas por alguna prueba que se rindiese en juicio. Es muy parecido a lo que ocurre actualmente. La confesión de la persona a la que se le imputa algún delito no tiene mucho valor si no existe algún dato de prueba que la corrobore, y el de aplicar, y este es muy interesante, lástima que actualmente no se pueda por alguna cuestión de derechos humanos, aplicar a los testigos falsos la pena con la que se sancionaba el delito que denunciaran. Entonces, a ver si así había tanto testigo en todas las causas, porque resulta que en todos aquellos procesos jurisdiccionales en los que no tenemos un documento o algún material documental del que valernos, pues hay personas que vieron absolutamente todo, inclusive testigos que deponen en 1000 juicios, ¿no? En fin, estas son las formalidades un poco explicadas para contextualizar el caso del proceso de Cristo, y cedo la voz para el caso de que alguien nos quiera tener intervención. No, perdóname, pero quiero hacerte una pregunta. Sí. El juzgador. Mencionaba Luis Fernando que era el Sanedrín, pero ¿qué era el Sanedrín? Era un tribunal de 70 ancianos que encuentra su origen en la teocracia. Era una teocracia, entonces digamos que era una designación divina que viene desde Moisés. 70 personas que tuvieran buena reputación, y pues se veneraba mucho la ancianidad en aquellos tiempos, y ellos eran los que en todo caso decidían por mayoría de votos. Ok, excelente. Bien, no sé quién entonces ahora desea comentar sobre, ya puestas las formalidades, ¿por qué el juicio de Cristo no nos convence hoy en la actualidad? Luis Fernando Garay. Muy bien. En el caso, bueno, no nos convence porque precisamente hubo violación flagrante a todas estas derechos o prerrogativas que tenían los inculpados, que no se respetaron. En el caso de la violación del principio de publicidad, precisamente se vulneró este principio, este derecho que tenía el inculpado, porque no se llevó a cabo en el recinto oficial denominado Gacit. Ahí se llevaban los juicios, y en este caso, en el caso de Jesús de Nazaret, no se llevó a cabo ahí en ese recinto. Entonces hay una violación flagrante. ¿Dónde se llevó? Decías que en la casa de... Carlos mencionaba. Sí, yo hablaba que era en la casa de Anás, ex sumo sacerdote y suegro de Caifás, uno de los, vamos a decir, instigadores principales interesados en el procesamiento de Cristo. Entonces el Sanedrín, como ahorita han dicho, pues era un tribunal superior de justicia por mandato divino, así como lo acentúan por Moisés, porque viene de escrituras que Moisés le pide a Yahvé, oye, pues no puedo, le dice, es que te vas a cansar. Entonces su suegro le dice, ¿sabes qué? Delega entre los más sabios, porque los ancianos era sinónimo de sabiduría, de experiencia, y si los asuntos más pesados, pues te los avientas tú, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. Entonces esa premura con la que se integra de repente ese tribunal, la detención en una sede que no es la oficial. Podríamos hablar en términos modernos, como tú dices ahorita, Nacho, de una incomunicación del imputado. No tiene acceso a un abogado. Yo tengo mis dudas respecto a algunos apuntes que decían de Nicodemo, que fue su defensor. Yo tengo mis dudas por lo siguiente. Nicodemo, diríamos en términos ahorita modernos, será como un discípulo de closet. ¿Por qué de closet? Bueno, porque lo veía en las noches. Como era miembro del Sanedrín, no quería arriesgarse a la exposición pública, a esa doble moral con la que se guiaba esa generación. Entonces, por eso le explicaba en las noches lo que es que yo tengo que pasar, puede ser por todo esto. Entonces, no tuvo, volviendo a ese tema, ni en Nicodemo ni en otros datos, al menos recientemente documentado una defensa formal. A lo mucho el testimonio que tenemos después es del evangelista Juan, que está tomando nota, y la actitud de Pedro, pero bueno, de ahí en más, les digo, esencia, no hay un tribunal instalado en debida forma, una sede que no es ni siquiera sede, una incomunicación con sus familiares, con personas de su confianza, diremos ahorita, entonces, para poderse decir, imponerse de la acusación, preparar la defensa. Nacho, sí. Sí, nada más dos observaciones muy breves. El juicio como tal ante el Sanedrín sí fue en casa de Caifás. Se le lleva primero a casa de Anás y posteriormente se lleva a casa de Caifás. Y el abogado que tuvo Cristo, al menos en la transcripción que hace Burgó en su obra, abogadazo. Desde mi punto de vista se avienta una defensa pero preciosa que transcribe Burgó en su integridad. Si no han visto ese texto, se lo recomendamos mucho. Y bueno, no sé si Luis Fernando quiera abonar algo. Sí, ahí en el caso la defensa es brillante porque él ataca el proceso de dos maneras. Primero, empieza a hacerles ver toda la serie de violaciones que existen en el proceso contra Jesús de Nazaret y los hace conscientes de esta violación,
Y además, desde el momento mismo de que ellos no anulaban el proceso y lo volvían a iniciar, les estaba señalando, van a cometer un crimen, no están juzgando. Entonces, esto es importante porque pocas veces en el proceso pues le tiramos a la autoridad, ¿no? Nos inconformamos con su actuación. Digo, lo hacemos ahora a través de la institución de amparo, pero no es como que el común, ¿verdad? Que todo el mundo se queje contra el juzgador. En el caso, al menos en lo que narra Burgoa en su obra, me pareció genial la forma en que defiende a Jesús de Nazaret. Inclusive cierra su participación señalando que él espera morir antes de ver que el tribunal con una sentencia se manche de sangre el propio Sanedrín. Entonces, es interesante ver si esto ocurrió como se ha analizado o se ha dicho, pues tiene mucha pasión y quizá ese problema que efectivamente comentaba aquí el licenciado Carlos, que formaba parte del propio Sanedrín. Entonces, esto lo hacía complicado. Sin embargo, él fue uno de los votos disidentes, ¿no? En contra de la sentencia. Y la serie de violaciones que vemos en este proceso en el Sanedrín, antes de entrar al análisis del proceso de Roma, fue la violación del principio de publicidad, como lo hemos dicho, la violación al principio de diurnidad. Esto pues no ayudó para que hubiera más gente abogando por Jesús, porque había esta oportunidad de que la gente participara con su testimonio. La violación al principio de libertad defensiva, no le dieron mucha oportunidad a Cristo de presentar pruebas a su descargo, a su favor. También hubo una violación al principio de rendición estricta de la prueba testimonial. La prueba testimonial se llevó de una manera poco apegada al derecho hebreo, porque señalaba que debían conocerse quién era el testigo. Hay que ver la calidad del testigo, a qué se dedica. Y 12 de los testigos que depusieron en contra de Jesús de Nazaret, nada más de 12 supieron quiénes eran. Y esas 2 personas formaban parte del mismo Sanedrín. Entonces, eran como gente que enviaron el propio Sanedrín para, de alguna manera, hacer caer a Jesús en provocaciones. ¿Y qué pasó en ese caso frente a testimonios no comprobados con la ley judía que tú mismo habías dicho, creo hace un momento, que castigaba con la misma pena a quienes fueran testigos falsos? Increíblemente no hubo sanción. Precisamente en el derecho hebreo había esta sanción. Quien va a dar un testimonio y es falso, le iban a aplicar la sanción que estaban versando al inculpado en ese proceso. Y aquí no pasó nada. ¿Por qué la gente fueron 10 o 12 testigos a deponer en contra de Jesús? Pues porque yo asumo que hubo ahí una indulgencia premeditada desde el inicio. No te voy a aplicar la sanción de la que habla el derecho hebreo. Por eso con mucha facilidad hoy en día quien va a testiguar pues se le toma inclusive una protesta de conducirse con verdad. Ok, ahora bien, vamos a pasar a un punto que me interesa mucho. El Sanedrín dicta finalmente una sentencia. Pero ¿qué sentencia es y por qué el Sanedrín se tiene que mover a otro espacio, que sería el caso de los romanos? Nacho. Sí, de hecho, la sentencia es esta y es muy corta. El Sanedrín de Israel, reunido legalmente a la sombra del santuario para entender la causa de Jesús de Nazaret, después de haber invocado la asistencia del eterno justiciero, fuera del cual es imposible obrar en justicia y proceder rectamente, condena por 65 votos contra 6 a muerte ignominiosa de cruz a Jesús de Nazaret, a cuyo fin se pondrá desde luego en poder del pretor de Roma, que es Poncio Pilatos, para que después de haber revisado la causa según el derecho y las leyes del imperio, mande aplicarle el castigo que el tribunal del pueblo escogido, inspirado por Jehová, ha tenido bien imponerle. Y entre otras cosas dice, perezca la memoria del blasfemo y los hijos estériles de su linaje y parentela, maldigan a sus padres en su vejez para que Dios borre su raza y su memoria de la faz de la tierra. Y todavía dicen, amén. Muy bien. Aquí la pregunta sería, ¿qué tiene que ver aquí entonces en este caso Poncio Pilatos? Pero vamos a hacer una breve pausa. Veo que Luis Fernando quiere comentar algo. Vamos a hacer una breve pausa. Carlos también tiene algo que comentarnos. ¿Por qué tiene que ver Roma aquí? Vamos a la pausa. Entérate, el dato histórico. Diálogos con la historia.
Un 14 de enero de 1876, Graham Bell patenta el teléfono. Históricamente, la invención del teléfono se le ha atribuido al escocés norteamericano Alexander Graham Bell. No obstante, en junio de 2002, el Congreso de Estados Unidos reconoció que el teléfono fue concebido por un desconocido inmigrante italiano llamado Antonio Meucci. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando hoy del juicio de Jesucristo. Están con nosotros el licenciado Ignacio Salcido, el licenciado Carlos H. Huerta y el licenciado Luis Fernando Garay Contreras. Vamos a ver precisamente, ya vimos cómo terminó el juicio, la sentencia del Sanedrín sobre Jesucristo, y ahora es enviado a Poncio Pilatos. La pregunta es, ¿por qué se le envía a Poncio Pilatos, Luis Fernando? Sí, en el caso debemos conceptualizar Roma tenía dominio sobre Jerusalén. Les permitían alguna libertad en su comercio, la misma oportunidad de ejercer el derecho hebreo, pero se reservaban algunas situaciones para poderlas juzgar por parte de Roma. En el caso, la sentencia del Sanedrín, aunque hablaba de una crucifixión, eso no pudo haber sido, sin embargo fue. ¿Por qué? Porque la sanción en una consecuencia debió haber sido haberlo lapidado o degollado. Más no Nada crucifixión, no se prevé, sí, nada más, ¿verdad? No se preveía ninguna otra sanción para el caso. Sin embargo, para poder ejecutar esta sentencia, ellos tenían que obtener una homologación de parte del pretor o del gobernador, en este caso Poncio Pilatos. Es por eso que le llevan el caso y a Jesús de Nazaret para que Poncio Pilatos aplicara la sentencia de la crucifixión. Ok, yo recuerdo que en los evangelios se menciona que cuando van con Poncio Pilatos, los del Sanedrín le dicen que quieren que lo mande matar porque ellos no tienen capacidad de matarlo, porque estaba lo de Roma, lo que acabas de mencionar, Luis Fernando. Pero, Carlos, ¿quién era Poncio Pilatos? Bueno, pues Poncio Pilatos, se tienen pues pocos datos de él, pero muy certeros. Se decía que era, romano, pero al parecer su origen en Hispania, lo que conocemos como España. Vamos a decirlo como platicamos acá en la pausa, pues era un castigado político. Estar en la provincia de Judea era un castigo político por la doble moral con la que se conducían, por el poder económico que manejaban, con el chantaje que hacían a Roma. Y hay datos que yo constaté por otros lados en textos, novelas históricas, que al parecer en ese momento tenía una visitaduría de Roma. Y las visitadurías no son como las ahorita que son ahorita, que son semestrales para ver cómo estás administrativamente. Si te mandaban visita a la provincia es tu cese casi inmediato. Entonces era porque estaban informados, acomodos políticos. Entonces podemos decir que había ya una presión atentando contra la independencia judicial del procurador romano. Entonces, en un principio él, para sacarse la bronca encima, oigan, pues este es Galileo, le toca a Herodes, se declara incompetente por razón de territorio, se le pasa a Herodes, Herodes ni siquiera, Antipas, ni siquiera asume jurisdicción, se dedica a divertirse con él, que pidiéndole hazme un milagro y te libero, como un tipo de extorsión, de chantaje, aquí no pasa nada, no le saca nada, te regreso. Y casualmente dicen los textos bíblicos que a partir de ahí se vuelven amigos porque tenían que cohabitar con ese pueblo. Por eso decía yo al principio de intervención que era una doble legislación, el imperio romano, la legislación romana, y para asuntos locales la legislación judía. Como tú dices hace rato, Luis Fernando, era un proceso de homologación, a lo mejor era un fundamento no jurídico, pero como estaban próximos a las fiestas de la Pascua, está en un proceso de purificación. No puede entrar a cualquier oficina o templo pagano porque era mancharse, impregnarse de cosas así. Y por lo mismo, pues esa era la premura. Entonces llegan con Pilatos como autoridad romana, gobernador, procurador. Era la voz del César, en pocas palabras. Y entonces ahí es donde le solicitan que aplique pues la pena romana, que era la crucifixión, que no era una pena judía como era el ahorcamiento, la lapidación, así es. Entonces, pues se llega el sorprendido y ahí es cuando empieza a hacer un examen, una examinación,
no le encuentra no le saca ningún argumento ni nada. Sus parábolas que siempre lo caracterizaron, le dice el poder que tiene, le dice, no, tu jurisdicción es delegada, es un argumento que le dice, no tienes más poder si no te hubiera llegado de más para arriba. Entonces él empieza a sentir el chantaje, la presión de todo el pueblo, y es cuando lo manda a azotar. Esta otra violación al procedimiento, azotes, torturas, era para aplicar aquí el protocolo de Estambul contra la tortura y tantas convenciones, si estuviera todo vigente en aquella época. Entonces, aquí es donde viene una confusión. Entonces, Pilatos quiere negociar y quiere liberar a otro Jesús, que de hecho su nombre era Jesús, pero lo conocemos con el apodo de Barrabás. Entonces, para crear confusión, le liberó a Jesús y decía a la gente, no, Jesús ben Nazaret, que era su nombre, a Barrabás, suéltanos a Barrabás. ¿Por qué? Porque era una tradición previa a la Pascua, que en plan de buena voluntad romana les liberaban un preso, y Barrabás pues era una persona verdaderamente conflictiva, asaltante, promotor de motines, asesino, pues un delincuente de alto, vamos a decir, de la delincuencia organizada de aquella época, que atentaba contra el Imperio Romano. Entonces, pero al final de cuentas dicen que era un idealista. Bueno, palabras más, palabras menos. No se deja, más bien se deja presionar. Yo veo otra violación a la independencia judicial. Ahorita tú, Nacho, Luis Fernando y Nacho decían 2 puntos que me llaman la atención. El proceso hebreo habrá algo así como libertad de las formas, o sea, no había mucha rigurosidad, o sea, podías reestudiar otra vez al testigo, desacreditarlo, acusarlo un perjurio, aparte el delito porque se te acusaba a ti falsamente. Actualmente sabemos que muchos testigos, pues no es que digan verdad o mentira, son apreciaciones personales. Al final ya el juez valora como qué tanto grado de verdad tiene todo eso. Entonces yo lo que voy, en el caso del proceso de Jesús de Nazaret, pues ahí también se sigue esa serie de irregularidades, aplicando una pena que no corresponde a Roma, el chantaje del pueblo que dice, si no lo condenas, no eres amigo del César. Entonces, pues ahí es donde viene la cuestión más crítica. Sí, adelante. Sí, Nacho. Sí, de hecho, precisamente a colación de lo que comenta Carlos, bueno, rápidamente, ¿qué es la homologación de una sentencia? Y de hecho eso todavía se utiliza. Hay cuestiones, por ejemplo, mercantiles, en las que se permite a las partes de establecer un procedimiento para en caso de controversia, pero el resolutor de la controversia, lo que se llama un arbitraje, no puede ejecutar. Entonces tiene que ir a un tribunal de los instituidos por la ley para que la sentencia tenga coercitividad. Digamos que como el Imperio Romano era el que tenía el mazo, la ejecución, pues los fallos que dictaba la autoridad hebrea no podían ser ejecutados sino hasta la homologación. Es un caso muy análogo. Y en relación al proceso que se sigue ante Poncio Pilatos, no hay un proceso. Realmente lo que ocurre allí es, si se quiere llamar así, una reclasificación del delito, porque primero se le acusa de blasfemia y lo terminan condenando por sedición, y bajo un argumento netamente populista, con la finalidad precisamente del miedo que tenía al emperador Poncio Pilatos para no caer de su gracia por provocar algún movimiento o algún tumulto con los judíos, porque a Jesús se le acusaba de creer en dioses distintos a los romanos y el emperador creía en sus dioses. Entonces desde ahí ya estaba, digamos, desconociendo cuáles eran los principios de deicidad en Roma. Y la condena que se le impone sin juicio previo. Y entonces quiere decir que todo lo actuado ante el Sanedrín no vale. El proceso ante el Sanedrín no es un juicio porque no concluyó con una sentencia que materialmente se hubiera ejecutado. Lo que se ejecuta es una decisión unilateral de Poncio Pilatos que cede ante la presión de los acusadores y entonces emite una condena con base en un delito que ni siquiera había sido mencionado en el juzgamiento. Eso es totalmente ilegal, no se le permitió el derecho de defensa, ni siquiera se le permitió el derecho de alegar, y simple y llanamente fue una decisión política, prácticamente como si fuera un mandamiento más que un proceso. No se puede hablar de que hubo un proceso ante el derecho romano porque fue una mera decisión unilateral. Sí, Luis Fernando, ibas a comentar algo. Sí, luego a veces escuchando o conociendo un poco esto, me pregunto si estamos todavía en aquella época. Pero bueno, de alguna manera como aberrante ver que el proceso, entre comillas, violando todas las normas, llevó a una conclusión, luego se pasa ante el pretor para poderlo ejecutar, y sin juicio. Es como una especie de presión política, resuelvo para tener a la gente en paz.
Y de alguna manera es hasta irónico el retomar estas palabras en las que se dice, bueno, pues yo te mandé a un Dios bueno y ustedes decidieron liberar al criminal, ¿verdad? Y se quedaron con él. Sí es importante ver que ni siquiera hay una confesión de parte de Jesús de Nazaret concreta. Y es como un perseguido político. Había como mucho encono de parte del Sanedrín, de los judíos, por lograr matarlo. O sea, finalmente era una cuestión de intereses particulares por encima de todo. Cuando se suponía que este tribunal o el Sanedrín eran un mandamiento de Moisés, iluminados por Dios para juzgar de manera pues, correcta y armonizar los derechos y las sanciones, ¿verdad? Sí es terrible la sentencia, lo que piden que hasta se borre de la faz de la tierra su parentela, ¿verdad? Es terrible. Sin embargo, bueno, jurídicamente caemos en una violación por todos lados, inclusive poniéndonos en el tiempo aquel, las violaciones subsisten. Ok, a ver, aquí me llamó la atención algo que mencionaba Nacho. En el Sanedrín se le juzga por blasfemia, por infamia, ¿sí? Sí. Pero, sin embargo, resulta que Poncio Pilatos le dicta una sentencia de carácter político, considerando que se declaró rey de los judíos, que incluso va a tener mucho que ver con el famoso letrero que en 3 idiomas se va a colocar sobre la cruz. Y también determinar un aspecto interesante. La crucifixión se usaba mucho en Roma para los delitos de carácter político. De hecho, era prácticamente la principal razón. Recordemos que en el caso particular de Espartaco, que es el esclavo que se rebela en contra de Roma, su muerte es por crucifixión. ¿Es correcto, Nacho? Sí, lo que pasa es que Poncio Pilato no tenía alternativa. Bajo la ley romana no había ningún delito que perseguir, inclusive así lo hizo saber. Dijo, no está cometiendo ningún delito, la blasfemia a mí como gobernador no me interesa porque es algo únicamente interno en cuanto a la convivencia de ustedes, no es un ataque hacia el imperio. Entonces, precisamente, tuvo que, eso se utiliza mucho todavía, tuvo que ajustar los hechos para cuadrar la condena. Entonces dijo, bueno, pues como se dice rey de los judíos y rey nada más hay uno, pues entonces eso ya se puede considerar una sedición porque está desconociendo la autoridad del emperador romano. Algo así, por allí vino la plasticidad del argumento del que se vale la condena, que, insisto, no fue precedida de ningún procedimiento. Gracias, Carlos. ¿Ibas a contar? Yo retomo lo que dice ahorita Nacho, una plasticidad para el encuadre, así. Quiero retomar un poco el proceso hebreo. Ahorita ustedes decían que parte de los testigos, si es que ese es el proceso base, se puede llamar como proceso, como base, eran propios miembros del Sanedrín. Tú dijiste una cosa, Luis Fernando, casi no nos peleamos con la autoridad, bueno, algún tiempo fue autoridad, y cuando se peleaban contigo, había la tacha de testigos y la recusación. Oye, motivos de odio, de rencor, tienes que declararte impedido y para la independencia judicial. Y sobre todo había un problema político que vale la pena ver. El Sanedrín estaba formado por 2 partidos políticos, que eran los fariseos y los saduceos, que la única diferencia era que unos creían en cierto grado de verdad de la existencia. O sea, eran interpretaciones jurídicas, teológicas, pero seguían siendo judíos al final de cuentas, pero traen un encono sí tremendo entre ellos. Entonces, esa es la cuestión que yo veo. No veo una continuación del proceso, ni siquiera una homologación, porque no había nada que homologar. Ya simplemente fue una ejecución. Así concluiría. Excelente, ¿no? Pues muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Yo traigo una frase que es de Montesquieu, que dice, una injusticia hecha a un individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad. No sé qué opinan. ¿Sí? De hecho, es correcto. Por eso es que también se prima la presunción de inocencia y dicen que se prefiere culpables que estén libres a presos, a personas inocentes que estén presas. Excelente. Pues
Ignacio Salcido, muchísimas gracias por estar en este programa. Un gusto. Luis Fernando Garay Contreras, muchísimas gracias. No, un gusto por haber invitado, gracias. Carlos H. Huerta, muchas gracias. Al contrario, gracias a todos ustedes, muy amables. Y bueno, pues muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general y su voz en el dato histórico, a mi compañero Roberto Ríos en la dirección de grabación, y a ustedes, estimados amigos, los esperamos el próximo sábado 18 de enero con el tema Juicio a Juana de Arco. Muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.